el analista Horacio Calderón está en línea. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, ¿cómo están? Mire, disculpa que estoy en la calle. Bueno, no hay ningún problema. Vamos a ver si podemos comunicarnos igual. Fabio recién se hacía una pregunta que es de sentido común. ¿No tiene ningún instrumento, digamos, de emergencia que pueda emitir alguna señal este submarino para poder ser localizado? Teóricamente tiene varios instrumentos de emergencia, sobre todo a nivel de comunicaciones, pero según tengo entendido, no he llegado todavía a casa para confirmarlo, había tenido una avería justamente en la parte de comunicaciones antes de salir, que fue reparada. Eso por un lado. Por otra parte, el submarino TR 1700, como todo submarino, está diseñado para ir por debajo del agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que para localizar el submarino, que está en este momento, desde hace 36 horas o más, desaparecido, no perdido sino desaparecido, puede ser en una zona de tormentas y con olas muy altas. Entonces ningún submarino puede ser localizado fácilmente por vía aérea en esas circunstancias. Claro, es obvio que si la tormenta no cesa, todavía los aviones no pueden acercarse hacia el lugar. Ahora, de todos modos... Y además, aclarando otra cosa, que si el submarino está sumergido, ¿no? Solamente puede comunicarse con barcos de superficie que estén en una distancia no demasiado extensa, a ver si me explico. Claro. Y, por ejemplo, y el teléfono común, digamos, también tiene un alcance de muy poca yarda, ¿no? Midiendo yardas, esto. O sea que hay que esperar, tener paciencia, bueno, quienes tengan fe, rezar para que aparezcan a salvo, pero obviamente es una situación inusual por el tiempo que ha transcurrido desde su última comunicación hasta ahora. Sí, Maxi, tienes una pregunta. Sí, Horacio, le quiero preguntar si usted sabe cómo es el mantenimiento, si desde el Estado argentino se hace el mantenimiento de forma correcta, está siendo eficiente en estos últimos años. Es una pregunta que uno la hace a sabiendas de que se está diciendo que en los últimos años se desfinanció bastante lo que fue el funcionamiento general de la Armada. Bueno, ahí hay varios puntos a aclarar, ¿no? Primer punto que hace bastante tiempo que no tiene ningún tipo de mantenimiento, por ejemplo, en lo que se refiere al carenado. Carenado es la parte flotante del casco del barco. Pero eso no va a definir si el barco tuvo un problema más grave. Hay una sumatoria de puntos negativos a analizar, y no solamente eso. Por ejemplo, durante los 2 últimos años la unidad ha navegado bastante. Eso se puede garantizar. El problema es que la tripulación de Lara San Juan no tiene los años de experiencia necesarios como para a lo mejor poder reaccionar favorablemente ante una situación como la que estamos viviendo. También hoy advertían que este submarino tiene un montón de sistemas de alerta que ante cualquier emergencia importante los hubiese emitido, y es por eso que por ahora desde la Armada guardan cierta tranquilidad, porque si bien tienen el inconveniente de la incomunicación, no recibieron ninguna de las otras señales, lo que pudo haber sido algún tipo de ruptura en el casco o algún tipo de explosión interior. Por supuesto, de cualquier manera, si el barco hubiera de alguna manera explotado, tendría que haber en superficie algún tipo de señal, por ejemplo, de hundimiento, digamos, de la destrucción del submarino, ¿no? De manera tal que, en cuanto a las comunicaciones, vuelvo a reiterar, no funcionaban bien, según tengo ya entendido, ¿no? Sí, Fabio. Calderón, fue mientras estaba en Ushuaia, ¿eh? Claro. Calderón, le quiero hacer 2 preguntas. La primera tiene que ver, ¿qué vida útil tiene aproximadamente un submarino? Y si es que se le tiene que dar de baja después de una determinada vida útil, justamente. Y segundo... Al submarino este se le hizo un mejoramiento, un mantenimiento. Fíjese que se lo cortó por la mitad. Fue cortado por la mitad y fue unido, como se estila en este tipo de unidades. Porque la Argentina tiene la tecnología para esto. Así que usted imagine cortar como si fuera, no sé, una banana por la mitad. Claro. A ver, quitarle los componentes que tienen que ser reemplazados y unirlo de vuelta, para lo cual se requiere, por ejemplo, una soldadura hecha por artesanos, directamente por expertos, porque cualquier falla milimétrica podía hacer que el submarino obviamente
se abra o explote, lo que fuera, ¿no? Claro. Sí, o sea, de todos modos, eso le extendió la vida útil, digamos, a este submarino. Sí, sí. El submarino fue, a ver, de alguna manera, reparado, mejorado, en el año, está puesto de vuelta al agua con pruebas del año 2014. Desde el 2014 está en el agua. La reparación del submarino venía ya haciéndose desde hace mucho tiempo atrás, con respecto a la vida del submarino, el submarino no fue actualizado para el siglo XXI, para lo que es la tecnología del siglo XXI. Está actualizado para la tecnología de 1983 más o menos. Claro. Anabelia, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, usted hablaba de las características que tenía el submarino y de las reformas que había sufrido en este último tiempo. ¿Qué tipo de capacidades y preparación tiene la tripulación que estaba a bordo del submarino y cuánto es el tiempo que pueden llegar a subsistir sin ningún tipo de comunicación y sin tener ningún tipo de ayuda? Bueno, con respecto a la primera pregunta, yo la contesté en el sentido de que la tripulación es nueva en cuanto a los años de experiencia. No hay que olvidarse que son tripulantes que luego se pasan a retiro e ingresan tripulantes nuevos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y con respecto al tiempo de respuesta del submarino ante una situación de emergencia, una cosa que el submarino esté, por ejemplo, a la deriva, al garete, se dice, y otra cosa que el submarino esté sumergido en el lecho del agua o en algún lugar intermedio y que no pueda ni comunicarse ni salir. En ese caso particular, obviamente la capacidad del oxígeno es limitada y no puede lanzar a la superficie un dispositivo que le permite, por ejemplo, tomar aire de la atmósfera, ¿no? Claro, con una suerte de snorkel con una manguera que le permite abastecerse de aire, pero tiene que estar a una profundidad no demasiado grande, si no, no llega. Si no, no llega, exactamente. Claro. Pero, y por ejemplo, una cosa es el oxígeno y también otra cosa es el agua y el alimento. Habitualmente, ¿para cuántos días llevan dentro de un submarino? Y todo depende, por lo general se calcula el tiempo de navegación que ellos tienen previsto y bueno, por supuesto, eso multiplicarlo por 2 o por 3, pero claro, tendría que tener yo, para ser serio en la respuesta, tenía que tener yo una lista segura, certificada, de lo que llevaban adentro. Si no, claro, estoy hablando como hace muchos medios que están especulando y realmente dicen cosas que a veces no se corresponden con la realidad. Calderón, usted que conoce bien sobre esta materia, ¿tiene registro de algún antecedente similar con los submarinos argentinos? Un episodio, al menos que se trate de una pérdida de comunicación durante las horas ya que se escapan del protocolo. No, que yo tenga memoria de esto, no. Sí ha habido inconvenientes con submarinos argentinos, por ejemplo, con el submarino Santa Cruz, que se averió hace unos años atrás camino a Ushuaia. Obviamente tuvo que ser reparado en Ushuaia, luego volvió a Buenos Aires, tuvo otro inconveniente y entonces fue cuando la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó que ese submarino fuera sacado, digamos, llevado inmediatamente para su reparación, ¿no? Calderón, sí, recién usted comentaba, creo haberle escuchado bien, que la tripulación no estaba preparada para este tipo de submarinos. Creo que usted dijo eso. Y segundo, usted Sí. dice que estaba actualizado hasta el año 80. Perdón, un segundito. No dije que no estaba preparada. Lo que yo dije es que las tripulaciones de los submarinos requieren, por ejemplo, muchos años de preparación. Bueno, Entonces, los 2 últimos años tuvieron muchas horas de navegación, a lo mejor a diferencia de años anteriores, pero si la tripulación no tiene una experiencia de años, es lo más importante de todo. bueno, sí, más o menos me refería a eso. Lo otro, ¿por qué, por ejemplo, usted nombraba que no está preparado para este siglo XXI, para el año 83 aproximadamente? Pasaron 34 años. Perdón, tampoco dije eso. Lo que yo dije, no dije que no estaba preparado para el siglo XXI. Lo que yo dije es que la modernización que se le hizo, que terminó, que puso el submarino nuevamente operativo en el año 2014, había sido de alguna forma actualizado, pero con la tecnología que existía antes del año 1983. Claro. Bueno, A eso me refiero. sí, es lo que le estoy preguntando Porque justamente. estamos Sí. hablando de que es una nave que se construyó en esa época. Obviamente tendrá algún tipo de dispositivo más novedoso,
pero sigue siendo un submarino de la década del 80. Exactamente, desde el punto de vista técnico es un submarino que está actualizado del año 1983. Claro. Calderón, como siempre, muchísimas gracias. Por favor, disculpa porque estoy en la calle por eso. No, no hay problema, muchísimas gracias.